Bueno, vamos entonces a empezar. Le damos gracias al Señor por su presencia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestros hermanos que están también conectados a través del Facebook. Les mandamos un enorme abrazo. Quiero empezar orando en esta mañana para encomendarle este tiempo al Señor, para que sea Él el que siga ministrando a nuestros corazones y que su palabra sea expuesta conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque es palpable estar delante de ti, Señor, y nuestro corazón de verdad se humilla en esta mañana y te pedimos que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción, cualquier cosa que quiera levantarse en este momento para que tu palabra, Señor, pueda trabajar en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones. Te damos la gloria desde ya por lo que tú vas a hacer y te pedimos, Espíritu Santo, que puedas moverte en medio nuestro, en este lugar, Señor, y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería empezar este tiempo contándoles un poquito cómo es que el Señor me llevó a lo que voy a compartir precisamente con ustedes en esta mañana. ¿Sí? Es muy breve, pero quería comentárselos. Este es el segundo año en que mis hijos van de manera presencial al colegio. Y yo creo que todos los que somos acá papás, de hecho sabemos que la etapa del colegio es un poquito complicada a veces, ¿sí? Y estas últimas semanas nosotros hemos estado lidiando con un tema de mi hija, porque en su salón hay una compañerita que, bueno, tiene todo un tema familiar muy fuerte. Es una niña que no se porta muy bien, es muy agresiva en general con todos los amigos del aula. Y lamentablemente en esta ocasión, hace 2 semanas, le tocó a mi hija pasar un episodio con esta niña. Y de hecho eso fue algo que a Isabela le afectó. Y yo creo que como padres, todos los que acá son papás, saben que cuando tocan a nuestros hijos es como que en automático lo primero que vamos a hacer es protegerlos, defenderlos, decirles que tienen que pararse bien, que tienen que, no pueden permitir que nadie los lastime ni se aproveche de ellos, etcétera, ¿no? Pero el punto no va tanto por ese lado, sino por lo que sucedió después. Y es que noches después de este incidente que había sucedido con esta niña y mi hija, estábamos una noche con mi hija conversando antes de dormir, antes de orar, y ella me dijo algo que cambió mi perspectiva y que de hecho lo tomé como un jalón de orejas de parte del Señor. Porque ella me contó que luego de esta discusión que había tenido días después esta niña, se había abierto en un momento con Isabela y le había dicho que ella sentía que en su casa no la querían, que su mamá no la quería. Entonces Isabela con tal seguridad me dijo, mamá, entonces es por eso que ella se porta así, porque está triste seguramente. Entonces vamos a orar para que el Señor sane su corazón. Y luego que oré con mi hija, me sentí tan avergonzada, porque, y de verdad que los que estamos aquí adelante siempre es muy difícil compartir con ustedes, porque en primer lugar lo que el Señor envía es para nosotros, es un trato para nosotros y luego podemos exponerlo. Y de hecho eso me hizo pensar que si bien su papá y yo actuamos bien y le dijimos que es importante que ella se defienda, pero no hice más. Y fue de ella que brotó el hecho de orar por esa niña. Y a veces, hermanos, nos llenamos, y lo digo en primer lugar por mí, la boca de versículos y somos muy buenos llevando el evangelio a los demás, pero nuestras acciones en situaciones de nuestro día a día no necesariamente reflejan eso que compartimos. Y empecé a darme cuenta de un problema grave que hay en la iglesia del Señor. No hablo necesariamente de iglesia local. En estos tiempos, porque muchas veces creemos que conocer el evangelio solo es necesario para que nosotros seamos salvos, o acordarnos de eso para compartirle a alguien que aún no conoce de Jesús, a alguien que no es creyente. Cuando en realidad es fundamental, hermanos, que lo apliquemos a lo largo de toda nuestra vida, día a día, siendo ya creyentes. Porque pasa que a veces aceptamos a Cristo para salvación,
pero lamentablemente no le damos necesariamente el valor verdadero que tiene la vida, que tiene la muerte y que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros días. Yo no suelo ponerle título cuando comparto con ustedes, creo que solo lo hice en una oportunidad el año pasado, cuando hablé de muletas, pero esto latía muy fuerte en mi corazón y el título de la enseñanza de hoy es ¿Dónde dejaste el Evangelio? Así que quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 44 al 47. Y mientras ustedes lo buscan, Hechos 2, 44 y 47, les quería decir que yo creo que los que somos creyentes, los que formamos parte de la iglesia del Señor, queremos que el Evangelio sea conocido, ¿cierto? Que más personas conozcan a la persona de Jesús. Pero ¿por qué tal vez no hemos visto la efectividad que estamos esperando? Y yo considero que estamos ante la siguiente realidad que les voy a decir en este momento. No estamos impactando como iglesia, porque a pesar que el mensaje y el Evangelio está siendo predicado, no necesariamente la transformación del poder del Evangelio está siendo visto de la misma manera en las personas que lo comparten o lo predican. En otras palabras, para que me deje entender, en sencillito, hablamos mucho, pero no aplicamos lo que enseñamos. Y creo que voy a decir lo mismo que el pastor dijo cuando inició la semana pasada. Él dijo que tal vez esta palabra no iba a ser para darles una palmadita en la espalda, pero sí considero que es una palabra enviada por Dios para desafiarnos a ir a más, y estoy convencida que tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Vamos a Hechos 2, versículo 44 al 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quería iniciar esta mañana con esta porción, porque de hecho lo que nos está dejando en claro es que la gente veía cómo vivía la iglesia primitiva en su día a día, no solo lo que decían, sino cómo se comportaban en cada situación en la que tenían enfrente, en sus actividades cotidianas. Y luego de eso, dice el versículo 47, tuvieron favor con todo el pueblo. En otra versión dice, hallaron favor con ellos. Y luego el Señor añadió más creyentes, ¿sí? Si hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces también tenemos que reconocer que toda nuestra vida le pertenece, y eso incluye las cosas más cotidianas. Es necesario, hermanos, que el creyente empiece a meditar, pero de una manera teológica. Yo sé que cuando escuchamos la palabra teología o teológico es como que, uy, me suena a libros, me suena no sé qué, cuando en verdad simplemente es considerar todo lo que implica Dios, lo que Él espera, lo que Él piensa, y tiene que ser considerado por cada uno de nosotros como creyentes en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, para que de una manera práctica, escúchenme bien, pueda ser confrontado con las verdades de Dios para vivir en obediencia a Él y por lo tanto yo pueda mostrarlo a los demás. Hace un momento les dije que hablamos mucho, pero no aplicamos lo que enseñamos. Y puede haber, creo yo, diferentes motivos para esto. Yo creo que el ser humano tiene una excelente capacidad para poder entender ideas, conceptos, definiciones, pero no necesariamente sabe cómo llevarlos a la práctica. Y más adelante les voy a decir de qué estoy hablando exactamente. Y esto podría estar ocasionando que no veamos un efecto o el poder de transformación del Evangelio en nuestras vidas. Pero también puede suceder que quizás nos sentimos cómodos con ideas que ya conocemos aquí, en nuestra mente, aunque no las practiquemos. Hay una porción, y pueden ir buscando en Mateo 23, del versículo 1 al 3, que me impacta mucho porque habla acerca de la descripción que Jesús hace de los fariseos. Él dice que hablaban muy pomposamente, ¿cierto?, pero tenían una práctica tan separada de lo que ellos decían. Mateo 23, versículo 1 al 3.
Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, Jesús les dijo a las multitudes de sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y cuando yo leí esta porción, de verdad me pareció muy fuerte, porque es el mismo Jesús diciendo cómo veía a estos hombres tan conocedores, tan empapados tal vez de su palabra y que la profesaban constantemente, pero ellos no hacían lo que enseñaban. Y yo creo que la mayoría aquí es consciente y entiende lo que es el evangelio, ¿ok? Sin embargo, quiero empezar explicando lo que el evangelio es, porque lamentablemente es algo que ha sido tergiversado en estos últimos tiempos. Y aunque seguro todos aquí se lo pueden saber de memoria y se pueden parar a mi lado, ¿saben qué? Igual debería ser un tema que cuando se toca tendría que apasionarnos cuando lo escuchamos en lugar de cansarnos. Así que espero que todos los que están aquí no digan, yo ya sé lo que va a decir la hermana Valeria. ¿Ok? Así que empezaré explicando lo que el evangelio es. Porque muchas veces se le da mayor importancia a los beneficios que trae el evangelio y no al evangelio en sí. Y creo que es posible incluso entender las doctrinas de Dios y pasar el evangelio a un segundo plano. Y aunque suena feo, la iglesia de los últimos tiempos muchas veces ha contribuido a que este evangelio sea dejado de lado y pase a un plano secundario. E incluso la iglesia ha echado mano de otras filosofías, de psicología y de estrategias de hombre para edificar la iglesia. Y yo me preguntaba cuando preparaba esto y le decía, Señor, ¿pero qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar para que esta generación en la que nosotros vivimos, con más recursos, más tecnología, la más globalizada que puede llegar a cualquier parte del mundo, le cuesta vivir el corazón del evangelio? ¿De qué se trata el evangelio, hermanos? Hemos perdido de vista que el evangelio es la obra de Dios a través de la persona de Jesús, con el propósito de traer redención al hombre que vivía lejos de Dios por su pecado. Y en ese saco entramos absolutamente todos nosotros, tú y yo, porque su palabra dice que no hay ni uno bueno ni uno justo, todos destituidos de la gloria de Dios. El corazón del mensaje del evangelio debería ser cruz y resurrección de Jesús. El evangelio es la oferta, hermanos, de salvación por parte de Dios al hombre que pecó contra él. La santidad de Dios fue violada y tenía que ser reivindicada. Y Dios, en su misericordia infinita, que nunca vamos a lograr entender por completo, envía a su Hijo para que cumpla la ley que no había sido cumplida. No puedo dejar de lado la vida de Cristo cumpliendo a cabalidad la ley a mi favor y a tu favor como parte del mensaje de salvación. Y este cumplimiento perfecto precisamente fue lo que lo calificó para ofrecerse por el pecado de la humanidad. Dios Padre prefirió clavar a su Hijo amado antes de pasar por alto el pecado. Así de serio era, ¿se dan cuenta? Y no lo pasó por alto porque es un Dios santo, pero yo no me voy a quedar solamente en esa parte, porque Dios es un Dios que tiene un carácter tan abundante y tan maravilloso, que si bien era un Dios santo y justo, también es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y precisamente por eso es que Él entregó todo, entregó a Él mismo para que nuevamente pudiéramos tener comunión con Él. Me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver el evangelio con mi día a día? Con mis luchas, con mis problemas seculares de lunes a sábado, con mis pruebas. Tiene todo que ver, iglesia, porque yo necesito la vida de Cristo a mi favor. Yo necesito la muerte de Cristo a mi favor. Y yo necesito la resurrección de Cristo que garantiza todas las promesas hechas por Él en su palabra para que yo pueda andar en esta vida. Les había dicho cruz y resurrección conforme a las Escrituras. Y ese es el mensaje que tenemos que enviar. No podemos entregar un mensaje diluido, un mensaje cambiado, sin pasarlo o dejándolo en un segundo plano.
¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces se cae en decir primero los beneficios que nos traen el Evangelio. Y cuando le hablamos a Dios de alguien, le decimos, el Señor va a llenar el vacío de tu corazón. Y es verdad, y ahorita lo voy a explicar. Pero ¿dónde está la necesidad de un Salvador? ¿Dónde está la persona de Jesús? Y yo no estoy diciendo que Dios no va a llenar tu corazón, porque estoy convencida que todos los que conocemos al Señor, nuestro corazón ha sido lleno. Pero eso ha sido producto del reconocimiento de mi condición delante de Él. Y cuando Él me salvó y me limpió, entonces yo puedo tener plenitud en Él. Pero ¿qué pasa cuando estas personas que conocen un evangelio diluido le quieren decir a otro lo que saben y le contestan gracias? Pero yo estoy bien porque el yoga también llenó el vacío de mi corazón, porque la meditación también llena el vacío de mi corazón, porque el deporte también llena el vacío de mi corazón. Spurgeon decía, el corazón del evangelio es la redención y la esencia de la redención es el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Conocer el evangelio, hermanos, no puede ser algo tomado como un lujo para solamente algunas personas. Escúchenme bien. Esto debería ser una necesidad para la vida de todos los creyentes, no solo del pastor, no solo de los que enseñan, sino de absolutamente todos, tengas el tiempo que tengas conociendo al Señor. Porque cuando no nos dedicamos a estudiar las Escrituras, nuestras vidas están en un peligro inmenso, porque son precisamente las Escrituras las que dan testimonio verdadero de quién es Dios y de esa obra salvadora de Jesús y de todo lo que proviene con nuestro Salvador. No se trata simplemente de almacenar conocimiento, porque creo yo que hay tanta gente que conoce la Biblia mejor que nosotros y conoce todos los libros y todos los idiomas y todas las traducciones. No se trata de eso, se trata de conocer mejor al Dios que nos salvó. Y no solo eso, sino cómo vivir a la luz de esa salvación que Él compró por nosotros. Si no tomamos en cuenta, hermanos, las verdades maravillosas de Dios en nuestras vidas, podemos caer en conformar nuestro cristianismo a lo que nos conviene más del mundo. ¿Y cómo va a saber el mundo que nosotros estamos llevando el nombre de Dios si ni siquiera lo conocemos bien? Si no hemos conocido el evangelio por completo y no consideramos una necesidad y una urgencia, escúchame bien, eso tiene que ser una urgencia para nuestras vidas, tenerlo presente, obrando constantemente cada día de nuestras vidas. Y no solamente considerarlo para salvación, sino para hasta el último día en el que estemos en su presencia. Igual, iglesia, no podemos sentirnos satisfechos conociendo la verdad sin vivir la verdad. Porque si no vivimos el evangelio, entonces ¿saben qué estamos haciendo? Lo estamos negando. Y voy a hacer hincapié en algo, porque hay una palabra clave para mí en todo esto. Yo siempre tomo mucha agua, ya todos saben. Así que, ya. Quiero hacer hincapié en algo, porque si creemos, como les decía, que el evangelio quedó allí con la salvación y nos olvidamos de una pieza clave en todo esto, ¿saben qué va a suceder? Vamos a empezar a llevar sobre nosotros una carga muy grande, porque ninguno tiene la capacidad de hacer algo por sus méritos y sus esfuerzos para poder agradar a Dios. Porque si no, entonces no sería necesaria la vida de Jesús, sino simplemente nuestras buenas obras. Por eso hago hincapié en lo siguiente, y es que todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, porque fue Él el que trajo convicción de pecado a nuestros corazones para que nosotros podamos ver nuestra condición delante del Padre y poder arrepentirnos. Eso nunca brotó de nosotros. Pero no queda ahí, porque a veces creemos que el Espíritu Santo solo actúa hasta ese punto. Y no, es impresionante la tarea que tiene el Espíritu Santo, porque Él también revela a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso se convierte en un paso fundamental que permite el inicio de un proceso maravilloso que el creyente vive desde que se convierte hasta que va con el Señor. Un proceso de santificación, un proceso de transformación. Cuando Él nos hace conscientes de nuestro pecado, Él crea
Él crea en nosotros un espíritu recto. Entonces empezaremos a caminar en santidad, en amor y en obediencia, pero no como algo impuesto, no como algo que tú haces cada día, intentarlo, sino que conforme vamos siendo transformados a la imagen de su Hijo, entonces empezamos a anhelar agradarlo a Dios con nuestra obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a su palabra, a esa palabra y a ese evangelio que no solamente te salvó, sino que continúa santificando al creyente por la obra del Espíritu Santo. Tu nombre no ha entrado en ningún momento en esta oración. ¿Te diste cuenta? He hablado solamente del Señor y que es un fruto y una obra perfecta y preciosa del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia con cualquier otra persona que se porta bien. Porque yo creo que muchos aquí conocemos gente en el mundo que no conoce al Señor, que no es creyente, pero son personas que tienen moral. Y ¿saben qué pasa? El evangelio ha sido tan mal presentado a veces que confundimos que ser cristiano simplemente es portarnos bien, es ir a la iglesia los domingos, es aprendernos algunas canciones. Y perdónenme si se los digo así, pero fue de la misma manera en que fue dicho a mí. Y de verdad que el Señor nos libre de caer en esto, de caer y vivir este cristianismo, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. No es algo externo solamente, ¿me entienden? El cristiano tiene que buscar vivir su vida rendida a los pies de Cristo. Y eso solamente va a ser posible conociendo su palabra, que es precisamente aquella que trae fe a nuestros corazones, y siendo sensibles al Espíritu Santo para que como resultado nuestro comportamiento sea agradable al Señor. Y conforme nosotros nos vamos acercando a Dios, entonces brota algo, brota temor de Dios. Pero esta palabra a veces es confundida, porque temor no implica miedo, sino que implica respeto por la grandeza, por la naturaleza tan divina de nuestro Dios. Y si alguien, escúchame bien, se levanta y te dice, pero es que no se trata de hacer buenas obras, porque nosotros hemos sido libres de la ley, ahora nosotros no vivimos por la ley, sino por la gracia y por la fe. Y yo te digo, claro que sí, es verdad, pero la fe auténtica es inseparable de la obediencia. Así como dice Santiago, los que toman apuntes, Santiago 2, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, vamos al versículo 19. Nos vamos a mover un poquito en este último capítulo de Gálatas y vamos a ver del versículo 19 al 21, Gálatas 5, porque aquí nos detalla las famosas obras de la carne, ¿sí? Vamos a leer: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me encanta este capítulo 5 de Gálatas, porque Pablo describe la diferencia que Cristo hace en términos de la vida práctica. Y saben, a veces caemos, hermanos, o la iglesia ha caído en no saber cómo unir el evangelio con su día a día. Y separamos muchas veces lo espiritual de lo secular, cuando todo debería ser rendido a los pies de Jesús. La vida sin Dios, antes de la salvación, estaba dominada por el pecado y por nuestra carne. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No vivíamos con objetivos divinos, sino solamente pensando en nosotros mismos y en cómo satisfacer nuestros deseos. Éramos esclavos, dice su palabra, del pecado y de Satanás. Eso es lo que nos enseña. Pero hay un sin embargo, y es que en Cristo ha entrado un nuevo factor de control. Ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. ¿Y por qué dices eso con tanta certeza? Romanos 8,
versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para los hijos de Dios las cosas son diferentes, hermanos, porque una vida transformada por el Evangelio puede dar frutos de aquel que mora en nosotros, frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22 al 24, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivir la vida diaria, hermanos, conforme al Evangelio, es posible gracias a la obra del Espíritu Santo, que produce esos frutos que acabamos de leer aquí. Pero los frutos del Espíritu Santo dependen de la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu depende de que yo haya rendido mi vida a Dios de una manera completa y que tenga mi vida inmersa en la palabra de Dios. En otras palabras, divorciado de las Escrituras, de la palabra de Dios, no puedo vivir una vida en sujeción al Señor. Y sin una vida rendida completamente al Señor, no puede haber llenura del Espíritu. Y si no tengo llenura del Espíritu, entonces no puede haber fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, yo no puedo vivir el Evangelio en mi vida diaria. Así funciona. Por eso es que, iglesia, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Esta iglesia constantemente les dice a todos ustedes que tienen que acercarse a la palabra del Señor. Y no solo acercarse y leerla, sino someter sus vidas a ella. Porque es palabra de Dios, porque creemos que es palabra de Dios. Nuestras vidas tienen que ser rendidas delante del Señor. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura va a producir el fruto del Espíritu y la vivencia del Evangelio. Ese mensaje es el que tiene que invadir nuestro corazón. Es por lo que tenemos que clamar, tengas el tiempo que tengas conociendo al Señor. Gálatas 5, versículo 25. Seguimos avanzando, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La frase por el Espíritu, usada aquí en este versículo, hace evidente la idea de una vida dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Y la meta del creyente, de verdad, debería ser reflejar a Cristo, dando el fruto de andar por el Espíritu, como aquel que está pegadito, viviendo al ladito de la vid verdadera. Esa es la lógica maravillosa con la que Pablo le escribe a los Gálatas y termina este capítulo 5. Y de alguna manera concluye todo y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este sí no es un condicional, sino que es una afirmación enfática, ya que vivimos por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? La obra del Espíritu Santo, hermanos, cuando no es estorbada, produce en nosotros el fruto que refleja el carácter de Cristo. Y ese debería ser nuestro anhelo diario. En donde el Señor nos haya puesto, en tu trabajo, con tus hijos, en una oficina, sirviendo en la iglesia, en donde Dios te haya establecido. Y podemos hacer uso de todo lo que el Señor nos ha dado junto con la salvación. Porque Él nos ha hecho libres del pecado. Y ahora nosotros podemos servir a un Dios que es santo, por algo que Él ya pagó, por algo que Él ya hizo. Yo tengo la capacidad de agradarlo. Tenemos libertad. La gente que está afuera no tiene libertad. Tú como hijo de Dios eres libre. ¿Y qué mayor demostración de gracia y de amor puede haber que la que el Señor nos ha dado? Por eso es que una vida transformada por el Evangelio debería ser capaz de hacer lo mismo que Jesús. Jesús inició su ministerio humillándose, todos nos sabemos esto de memoria, ¿sí? No se consideró como Dios, sino que tomó la forma de siervo, de hombre, no vino a ser servido, sino a servir. Pero el mundo te enseña, tú me hieres, yo te hiero. Pero así no llegó ni a mí ni a ti.
¿Cómo fue Jesús con nosotros, hermanos? Su palabra dice, gracia sobre gracia. Y ustedes están aquí precisamente porque el Señor ha hecho gracia sobre gracia con ustedes. Por eso les pregunto, ¿mostramos el evangelio cuando yo convivo en mi casa con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos? ¿Dónde dejamos el perdón? Un creyente que vive diariamente el evangelio es aquel que llora por su pecado, es aquel que es consciente de su condición delante del Señor, es sensible, no se cree superior a otro, es humilde como el mismo Jesús lo era. Porque a veces pensamos que el arrepentimiento y la fe son simplemente la forma de inicio o de comienzo de la vida cristiana, cuando son la forma de toda la vida cristiana, de principio a fin, arrepentimiento y fe. Te pregunto, ¿estamos viviendo el evangelio cuando el orgullo sale a relucir en nuestras discusiones? Pónganle el lugar que ustedes quieran. Cuando precisamente el evangelio se presentó a ti con un redentor que te perdonó siendo tú pecador. Y cuando somos conscientes de eso, no solamente somos renovados o entendemos aquí, sino que baja aquí, entonces yo puedo entender que no hay motivo para poder tener orgullo en mi corazón. Ese hombre es bienaventurado, hermanos. El evangelio te hace humilde y te hace manso, así como era Jesús. No polémico, no argumentativo. Y ojo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no defiendan su fe, que no cojan la palabra. Cuando alguien viene en contra, ustedes saben a qué estoy yendo. Manso y humilde como Jesús. El mundo no necesita solamente escuchar el evangelio. El mundo necesita ver el evangelio. ¿Y a través de quién lo va a ver? A través de su iglesia. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme a buscarlo. Tito 2:10. En ese capítulo 2 de Tito, Pablo da instrucciones de cómo la gente debía comportarse. Empieza dirigiéndose a los ancianos, luego a las mujeres mayores, que enseñen bien a las mujeres más jóvenes, les habla a los mismos jóvenes, les habla a los siervos, y llegamos a Tito, capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Yo no me había nunca percatado en estas palabras que están aquí, pero dice para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y antes de eso dice mostrándose fieles en todo. No podemos, ¿cómo mostramos lo que nosotros creemos? Lo mostramos con nuestro testimonio, lo mostramos con nuestras actitudes, no solamente con lo que decimos. Y eso, dice la palabra, va a adornar, va a embellecer la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hay otra porción que tiene un principio similar. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo 4:12. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por medio, hermanos, de su vida y su ejemplo en estas cosas descritas, palabra, conducta, amor, fe y pureza, Timoteo lograría que no tuvieran en poco su juventud, ¿sí? Pero ustedes se han puesto a pensar que esta posición de proclamador del evangelio no iba a ser evidente porque él venía de ser discípulo de Pablo, o no venía por el hecho de que él tenía una educación teológica. No, la conducta de Timoteo haría evidente quién él era en y por Cristo Jesús. ¿Puedes ver por qué estas dos porciones son tan importantes para nosotros hoy día? Porque la doctrina que amamos y defendemos es afectada por cómo vivimos. Podemos estar convencidos de que algo es bíblico, de que tiene fundamento, de que es bueno para ayudar a otros, pero nuestra manera de actuar muchas veces hace todo lo contrario a embellecer lo que profesamos. Y nos olvidamos de que nuestra vida es una demostración continua y clara de nuestra doctrina. Y voy a hacer nomás ahí una aclaración. No digo que nuestro comportamiento sea necesario para validar la verdad, porque la verdad es la verdad, no importa de quién venga, de quién o cómo venga, ¿cierto? Sin embargo,
la verdad debe producir piedad y se reflejará en la manera en que vivimos lo que creemos. ¿Cómo luce una persona transformada por el poder del Evangelio? Cristo tipificó lo que debe caracterizar a una vida impactada por el Evangelio. Pero yo sé que alguien me puede decir, no, pues, pero Él es Dios, entonces no me puedes comparar, no hay forma. Pero déjame recordarte en esta mañana que si tú eres creyente, la vida del Hijo mora en ti. Pero igual les voy a dar otro ejemplo. Porque en la Biblia, a lo largo de la Biblia hay muchísimos ejemplos, muchísimos, de la obra transformadora del Evangelio. Esteban, ustedes se acuerdan de este hombre, lo estaban apedreando, estaba a punto de morir, y él dice lo mismo que dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Evangelio, hermanos, hace una transformación tan maravillosa y poderosa en el corazón, que incluso en la situación más difícil y más hostil, no se puede formar un corazón rencoroso, sino que se forma un corazón pacificador. Por eso es que Cristo llegó a la cruz para reconciliar al mundo con su Padre. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es que Cristo estuvo ahí en la cruz perdonando gente. Ese es nuestro evangelio, ese es el evangelio verdadero. El evangelio de la cruz nos llama a amar a nuestros enemigos, no amar solamente al que me ama, porque si no me comportaría como alguien que no conoce el evangelio. Por eso es que al principio les contaba esto de mi hija y me sentía tan desafiada, porque me hicieron recordar que también tenía que orar por alguien que la había lastimado. El evangelio nos enseña que Dios no quiere que sigamos a dos señores. Una vida o el hombre que es impactado por el evangelio no hace de su felicidad y su placer la búsqueda número uno de su vida, no. Él hace el reino de los cielos la búsqueda número uno y vive confiado en el Señor, porque Él está sobre todas las cosas y tiene control completo. Y donde sea que esta persona sea colocada, va a buscar darle gloria al Señor. ¿Tú lo estás haciendo en tu trabajo? ¿Tú lo estás haciendo con tu trabajo? Aquel que ha sido transformado por el poder del evangelio y lo vive hasta en el aspecto más secular, hermanos, no se angustiará ni temerá por qué comerá o qué vestirá mañana, porque mientras su deleite sea el Señor, todo va a venir, dice su palabra, por añadidura, porque Él sabe que el evangelio no apunta a esta vida, apunta a una vida venidera. Por eso ya no vive para sí. Por eso ya no tiene en consideración sus deseos ni sus logros. Y si bien se esfuerza, yo no estoy diciendo que no, descansa en lo que Dios tiene preparado para él. Por eso es que el evangelio, hermanos, cuando vemos todo esto es locura para muchos, porque el centro ya no somos nosotros mismos, eso es lo que el mundo te vende. Tú eres importante, busca tu felicidad, primero eres tú. El evangelio te muestra que el centro de tu vida tiene que ser la persona de Jesús. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que el mundo es confrontado y aunque a veces te pueda llamar loco o te ignore, no logran entender cómo un creyente cuando pasa situaciones muy difíciles, cosas muy dolorosas, enfermedad, soledad, y pongan el nombre que ustedes quieran ahí, puede vivir confiado, puede tener paz, lo que el mundo no tiene, puede cobrar aliento, incluso si está en el piso, puede vivir con alegría. Y esto es posible por lo que Dios primero ha obrado en el creyente por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué más hace el evangelio en nuestra vida diaria? Nos revela constantemente nuestra continua necesidad del Señor. Yo le he contado en algunas oportunidades ya esto, pero si por ahí hay alguno nuevo, lo va a escuchar. Cuando yo conocí al Señor hace casi ya 20 años, llegué a una reunión de jóvenes y en la alabanza me quedé muy impactada porque una de las chicas que estaba adelante tocando un instrumento lloraba de una manera que nunca he visto llorar a alguien en público, desconsolada. Tanto así que solo me quedé mirándola todo el tiempo de la alabanza. Y en mi cabeza venían ideas y decía, pucha, tal vez sea nueva como yo y debe tener muchos problemas, estará muy triste, algo le ha pasado. Pero después decía, no, pero si ella está tocando un instrumento, entonces no creo que sea tan nueva. Entonces me acerqué al final, porque era tal el impacto que había hecho en mí.
Y le pregunté, y le dije, ¿te puedo preguntar algo? ¿Hace cuánto tiempo vienes a la iglesia, conoces al Señor? Y me dijo, bueno, yo ya voy a tener casi 15 años. Entonces, ¿qué cara le habré hecho? Que me queda mirando y me dice, ¿por qué? O sea, como que, ¿por qué te sorprendes? Y yo le digo, porque, no te ofendas, le dije, pero me impacta la manera en la que lloras sin vergüenza delante del Señor, ¿no? Entonces, y ella me dijo algo que ha marcado mi vida y que hasta el día de hoy me voy a acordar, porque me dijo, conforme más conozco al Señor, más consciente soy de mi necesidad de Él. Y fue como que, ya, o sea, no podía entenderlo, pero conforme uno va caminando en el Señor, de verdad se hace más consciente de eso, de que necesitamos del Señor continuamente, día tras día, tengas el tiempo que tengas de conocerlo, porque siempre hay más. Y Él sigue obrando, y Él sigue trabajando, y Él sigue perfeccionando. A veces pasa que los creyentes caemos en solamente señalar a los que son inconversos como aquellos que son infractores de la ley. Pero nosotros los creyentes no, nosotros no hacemos nada. Y nosotros también somos infractores de la ley de Dios, porque es parte de nuestra condición humana. Y aunque podemos ser salvos, no nos exime de volver a equivocarnos una vez más, porque estamos en un proceso en el que Dios está trabajando. Pero lo precioso es que cuando uno vive en la realidad del Evangelio, el Espíritu Santo no te deja como estás. El Espíritu Santo te incomoda y no para condenación, y eso es lo más hermoso. Te incomoda para arrepentimiento, para que una vez más tú vengas a Jesús y te acuerdes que Él ha propiciado salvación y perdón, y que si tú pecas, pero vienes humillado delante de Él, entonces tú tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando vivimos, hermanos, el Evangelio, aunque hayamos caído, podemos mirar a nuestro Salvador sin temor y decirle, ¿cómo no confesar mi pecado delante de ti? Si tú ya hiciste todo. El Evangelio nos muestra la santidad de Dios, pero no solo eso, sino también el deseo que Él tiene de imprimirla en nosotros. El vivir el Evangelio, hermanos, implica tener la presencia transformadora de Dios en nosotros. Y eso va a ser evidente en tu comportamiento, en tu testimonio. Y saben, y yo sé que muchos aquí van a poder decir que sí, me van a poder decir que sí, que cuanto más y más nosotros nos acercamos al Señor y nos sumergimos en Él, más apasionados vamos a estar porque su palabra y su presencia dirija nuestras vidas, porque haces una obra perfecta de Él y lo único que podemos hacer es venir delante de su presencia y decirle gracias. Para ir terminando, pero no se desconcentren, podemos decir que su evangelio no es solamente para no creyentes, sino también para los creyentes, para los que ya somos de la familia de Dios. Lo necesitamos todos los días. Y esto afectará nuestra manera de conducirnos no solo los domingos, sino toda la semana, de una manera práctica en el lugar donde Dios te haya establecido. Les pregunto, ¿cómo organizamos nuestro tiempo? ¿Cómo actuamos frente a situaciones incómodas cuando a veces no nos dan lo que nosotros queremos? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos conducimos en nuestros trabajos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Cómo cuidamos nuestros cuerpos? Tenemos constantemente, hermanos, que reflexionar sobre nuestra conducta y nuestra vida, pero contrastándola con la vida de Jesús, para que nos demos cuenta de todo aquello que nos hace falta para alcanzar su estatura. Pero no solo eso, sino también que tenemos que acordarnos que por su gracia y su fidelidad, Él está haciendo muchas cosas para conformarnos más a su imagen. Y en eso tendríamos que descansar. Esto debería ser, iglesia, cada vez que nosotros hablamos del Evangelio del Señor, caer delante de Dios, pidiendo su ayuda, con humildad, para que podamos vivir de acuerdo a su palabra, para exhibir aquello que nosotros proclamamos con tanta fuerza.